Presupuestos y sobreentendidos. En esta materia estamos trabajando a partir del gran objeto de estudio que es la comunicación, en particular la comunicación en el ámbito académico. Hemos analizado distintos factores que afectan a esta comunicación y ahora en este encuentro lo que nos interesa es terminar de definir aquellos aspectos que a veces no son visibles, pero también operan en los textos que producimos, no solo en el ámbito universitario en general, sino en el resto de los intercambios sociales. Cuando elegimos comunicarnos con otras personas, lo hacemos poniendo en funcionamiento una serie de conocimientos previos que consideramos que esas otras personas poseen y damos por supuestas una serie de bases que se supone, insisto, que tenemos en común con esas personas. A veces, en esas suposiciones, tendemos a alejar a nuestro auditorio justamente porque no consideramos la potencial diversidad, diría Perelman, la potencial universalidad que hay entre las personas que van a recibir aquello que nosotros elegimos producir. Por un lado, entonces, tenemos el cuidado que es necesario mantener a la hora de mantener un equilibrio entre lo que decimos y lo que no decimos. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que podemos llegar a enfrentar a la hora de elaborar nuestras propias producciones? Uno de los más significativos, uno de los más frecuentes, es incluir, a veces de manera no necesariamente consciente, una serie de operaciones que se dan y que vienen desde la expresión misma de nuestra subjetividad, que dijimos que era inevitable. La subjetividad es inevitable, somos sujetos que producimos textos, nuestra parcialidad, nuestra visión específica del mundo siempre va a terminar apareciendo y eso es lo que hace que todo discurso científico sea subjetivo. La ciencia no es objetiva, simula una objetividad en la medida que elige comunicarse de manera distante, mantener una distancia respecto de aquello que se está contando y también elige una serie de recursos lingüísticos para que eso se dé. Por ejemplo, el distanciamiento que implica elegir la tercera persona, del singular, el impersonal, y elegir el tiempo presente como eje. La línea es una sucesión infinita de puntos, la célula es la mínima unidad de vida. ¿Qué se está diciendo desde la ciencia con ese tipo de afirmaciones? Se está diciendo que es, que fue y que será. De algún modo la ciencia trata de dar a través de su discurso un continuo, sin hacernos pensar necesariamente en que no existe tal continuo. Dice Kuhn que lo que existe son revoluciones. De hecho, la ciencia, sostiene el mismo autor, no evoluciona, revoluciona, cambia una visión de mundo por otra, que quizás pueda volver a estar vigente en otro momento. Entonces, cada vez que construimos ciencia, estamos construyendo discurso científico, estamos construyendo textos. Elegimos seguramente la tercera persona del singular, elegimos el tiempo presente del indicativo para darle fuerza asertiva a lo que estamos comunicando, para darle contundencia y para darle continuidad. Pero eso no nos hace objetivos. Lo que tenemos que mantener, ¿sí?, en equilibrio es nuestra visión personal. Podemos tener una cierta idea acerca del mundo y esa idea se va a filtrar en lo que elijamos para investigar, para profundizar, para definir. Pero lo que tenemos que mantener a raya son tres aspectos de los que habla Gandhi, uno de los autores que trabajamos en nuestra bibliografía de referencia. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de mantener fuera del ámbito de la textualidad académica? Las opiniones, las creencias y los prejuicios. La opinión es una visión del mundo personal y subjetiva, que seguramente se filtra en lo que decimos, pero eso no implica que tengamos que explicitarlo, ¿sí? A mí me parece que no hace falta, a menos que esté construyendo un texto de opinión, no es lo que se espera que yo introduzca en un texto académico. La creencia es una idea que se considera verdadera sin necesidad de probar. La base de la creencia es, por ejemplo, la creencia religiosa, uno de los ejemplos más claros.
no hay necesidad de probar la existencia de algo, puedo creer en eso. En general, las creencias están lejos de lo que es el ámbito científico, que justamente espera la mostración y la demostración de los fenómenos. Y finalmente el prejuicio, que es un juicio infundado acerca de una persona, de un acontecimiento, ¿sí? De un determinado episodio. ¿Por qué decimos que tenemos que mantenerlo fuera? Porque tanto las opiniones como las creencias como los prejuicios operan desde nuestra subjetividad y en general desmerecen a nuestro auditorio, producen ciertos alejamientos, pueden establecer unas ciertas complicidades con algún sector del auditorio, pero dejan lugar a que se ponga en cuestionamiento mi propia postura. Además, hay algo que tenemos que considerar, y es lo que plantea Bandig en su texto, que es que a veces nosotros en nuestra visión de mundo, en nuestra cosmovisión, incluimos opiniones, creencias y prejuicios que ni siquiera son propios nuestros, que hemos ido naturalizando a partir de los consumos culturales que realizamos, de las pertenencias sociales que tenemos, y que se desplazan, dice Bandig, desde los sectores hegemónicos hacia el resto de la sociedad. Muchas veces, dice este autor, quienes controlan el discurso público realizan a través de ese control una transferencia de sus propios prejuicios, creencias, opiniones que terminan llegando a sectores completamente lejanos, incluso sectores vulnerables, que por una cuestión de repetición, ¿sí? De frecuentación, terminan repitiendo prejuicios que en realidad los afectan a ellos, que los cosifican, que los marginan. Bandig dice que tenemos que ser muy cuidadosos con quienes elegimos que controlen el discurso público, que les llega a la gente no solo a través de los medios de comunicación, sino también a través de la enseñanza, ¿sí? Diría Althusser, a través del aparato ideológico del Estado, que podría ser la escuela. Bueno, ¿de qué modo estamos compartiendo a través de lo que decimos prejuicios que se emiten y que terminan afectando nuestra vida en sociedad? Imagínense si yo construyo una tesis, ¿sí? Una hipótesis de trabajo que diga Picasso es un genio. Estoy haciendo una valoración, estoy expresando una opinión de una manera tan directa, ¿sí? Que es tan cuestionable como si dijera Picasso es un desastre, ¿sí? ¿De qué sirve una tesis de esas características? ¿Qué es lo que estoy tratando de probar? ¿Cómo voy a enriquecer el campo académico con ese tipo de afirmaciones? Los prejuicios, las opiniones terminan afectando porque son elementos que fijan la discriminación a través del lenguaje. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Dice Bandig, el prejuicio y la discriminación son elementos presentes en casi todas las culturas y se hallan asociados a la estima propia, expresando la superioridad sobre los demás con la pretensión de imponer determinados esquemas culturales. Como consecuencia se transforma la diferencia en desigualdad. ¿Se entiende? Algo tan valioso como podría ser el pensar distinto, el disentir, ¿sí? El tener una cierta diversidad en los criterios y las propuestas, cuando opera desde el prejuicio, termina discriminando, termina funcionando en términos de desigualdad. ¿Cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de mantener un equilibrio entre nuestras ideas, que son valiosas porque expresan nuestra identidad, nuestra visión del mundo, y nuestros prejuicios, que tienen que tratar de quedar a un margen, ¿sí? Al margen de nuestro trabajo académico? Tenemos que tener claro que siempre que hay una imposición de una idea, una imposición de un prejuicio, estamos expresando una desigualdad. Que el discurso, muchas veces, el texto, aquello que yo transmito, a veces sin que nos demos cuenta, contribuye a reproducir esas desigualdades, esas ideas de dominación que algunos sectores tienen sobre otros, de naturalización de esa desigualdad, como si las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad fueran algo positivo, y además terminan fijando, si se quiere, a través de esa naturalización,
el control del discurso a partir de la afectación, ¿sí?, de la incidencia en la estructura mental de las personas. Esto que termina incidiendo en las acciones que realizan. Cada vez que nosotros ejercemos una vigilancia epistemológica, una vigilancia crítica de la calidad de lo que nosotros estamos produciendo y la calidad de lo que estamos eligiendo leer, eligiendo analizar, estamos realizando una vigilancia que se expresa tanto en lo textual como en lo estructural, en lo cognitivo, en lo sociocultural. Se proyecta hacia la sociedad y la política en sociedad. La palabra política a veces aparece vista desde un prejuicio, justamente como si fuera algo negativo o peyorativo, cuando en realidad implica lo que es de interés de las personas, lo que es del interés de la polis. La diferencia está, creo yo, muchas veces en que se quiere reducir la política a lo partidario, cuando en realidad todo es político. La elección de un lenguaje, la elección de un léxico, la elección de una carrera, la elección de un tema. Que todos nosotros estemos en esta facultad de artes es una decisión política. Que esta facultad de artes tenga una entidad y una existencia. Que estemos estudiando en una universidad pública, que desde el Estado se desea financiar este tipo de proyectos educativos, son decisiones políticas. Y también, dentro de nuestros trabajos, cada vez que elegimos un tema, cada vez que elegimos una adjetivación, estamos tomando una decisión política. ¿Por qué elegimos destacar un artista sobre otro? ¿Por qué decidimos especializarnos en una determinada área? Todo eso hace a la política. Luego están las elecciones partidarias de cada quien y eso no está en discusión. Pero lo político es lo que termina de definir cómo funcionamos como sociedad, las decisiones que se toman en todos los niveles que terminan afectando la vida de las distintas sociedades de los distintos pueblos. Cuando nos volcamos al interior de los textos, decimos que tenemos que mantener un equilibrio entre lo que decimos y cómo lo decimos y lo que no decimos. Hay algunas ideas que pueden estar implícitas que nosotros podemos considerar como dadas, considerar como sabidas, pero allí tenemos que ser cuidadosos y conocer muy bien a nuestro auditorio. No por generalizar, por ahorrar palabras, vamos a mejorar la calidad de nuestro texto. Sencillez o síntesis no quiere decir que le falten partes al trabajo, sino que tenemos que ser cuidadosos también en la forma que eliminamos algún tipo de información que consideramos que puede resultar no necesariamente valorada por nuestro interlocutor, siempre teniendo en cuenta que nos estamos comunicando en un ámbito en el que estamos demostrando conocimiento, ¿sí? Tenemos la posibilidad de elegir desde dónde construir, desde dónde estructurar los textos con los que nos vamos a comunicar en este ámbito académico, siguiendo una serie de reglas, adecuándonos a lo que el contexto nos pide, pero también encontrando la manera de ir expresando nuestra identidad, siempre siguiendo estas reglas de autonomía, de revisión permanente, de corrección, ¿sí?, de reorientación de nuestro trabajo, siempre buscando el objetivo de la lectura crítica, con el fin de desarrollar un pensamiento crítico que nos permita desempeñarnos mejor como profesionales del arte y de la cultura. En tanto que en este encuentro la idea es trabajar con presupuestos y prejuicios, nos interesa analizar un caso particular, un caso que viene de las redes sociales y que está relacionado con nuestra experiencia como prosumidores, dirían los teóricos que analizan estos nuevos ámbitos de construcción de los discursivos. En general entendemos que toda nueva tecnología implica una nueva forma de mediar y de representar la realidad que empieza a conferir nuevas miradas, expone nuevos materiales y nos desafía con nuevas técnicas, lo que genera un nuevo lenguaje que nosotros llamamos lenguaje multimedial. En estas redes sociales, entre otras plataformas que tenemos hoy disponibles, hay muchos espacios en donde podemos, como decíamos, trabajar desde el lugar del usuario, pero también empezar a producir contenido. Y en esa producción de contenido
tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque muchas veces en esta circulación que podemos ver en las redes sociales hay diversos materiales que no están destinados a la información o a la construcción positiva, ¿sí?, de ideas y de conocimientos, sino que están fuertemente cargados de prejuicios. La idea que teníamos para cerrar este encuentro de hoy era trabajar el análisis de un caso puntual, de un género particular que se da en las redes sociales, para ver de qué modo podemos empezar a analizar críticamente nuestras propias prácticas de análisis, de producción y de circulación de contenidos en redes sociales. Y por eso nos interesó trabajar el caso puntual del meme. Para ello invitamos al profesor Carlos Uncal a que nos ofrezca una mirada informada acerca de este tema. Informada e informal un poco también. Muy bien. Porque a mí estoy muy contento de compartir esta exposición, porque es un fenómeno muy nuevo que está sucediendo ahora, entonces es un poco tierra ignota. Estamos explorando. En ese sentido, nosotros nos gusta pensar el meme como un producto de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas culturales, y entonces también como un nuevo género. En esta concepción que tenemos, el meme está institucionalizado ya de alguna manera, pero todavía seguramente tiene mucho más todavía como género por ofrecer. Como género es propio de los dispositivos electrónicos en general y en particular de las redes sociales, que también es otro fenómeno digno de muchísima atención. Pero el meme en sí expresa una idea a través de lo que sería una imagen recontextualizada y en general acompañada por una frase, lo que otros teóricos también hemos dicho como el anclaje. Es Roland Barthes, ¿verdad? El que nos da. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos eso, que a lo mejor ya conocemos de otras expresiones, pero acá hay una novedad que es el tema de la réplica viralizada. O sea, no solamente se replica en tal o cual ámbito, sino que se viraliza, se pierde el control de a dónde puede llegar. Y eso es lo que hace interesante que, por ejemplo, el autor pueda ser anónimo. Por voluntad del autor, que no dice quién es, pero también porque alguien te recorta donde tenés la marca de agua y no se sabe de dónde salió el meme. Eso también es muy novedoso en nuestro concepto del autor. Y le da además mucha eficacia, porque permite que alguien retome, recree, readapte realidades parciales y de algún modo en ese sentido le dé una mayor, ¿cómo diríamos? Un mayor tiempo de vigencia, ¿no? Exactamente, porque algunos, como vamos a ver más adelante en esta clase, algunos parece que se dejan de utilizar y cuando llega el momento, sale el carpetazo del meme y vuelve a usarse algún material que estuvo de moda hace tiempo. Y algunos subsisten porque se vuelven clásicos. Y también está la cuestión del humor, que es uno de los recursos, no es el único, pero es el más común de los recursos por el cual se comparte el meme. El humor, por supuesto, como a veces medio de crítica política o social en general, tiene también un objetivo, más allá del ámbito donde se comparta, este objetivo de generar una complicidad. Eso dijimos que era la clave del meme, ¿no? Porque no es necesariamente un sentido de humor positivo, sino que por el contrario, ¿no? Esto que estamos tratando de desentrañar muchas veces se esconde el prejuicio. Lo que tenemos que tratar de entender es qué guiño estamos tratando de establecer con qué usuario, ¿no? ¿A quién nos estamos dirigiendo en ese guiño que estamos construyendo? Sí, el tema de la complicidad es un arma, si se puede decir así, un arma de doble filo, porque puede implicar algo que se tiene en común como algo bueno, pero también puede ser de la complicidad en el sentido de nos entendemos en algo que puede ser negativo. Incluso, al borde del delito. Es que hay memes que son nefastos en el sentido de que refuerzan un montón de justamente estos prejuicios y pueden serlo incluso de forma sin saberlo. O sea, uno ignorar realmente lo que está compartiendo con este meme para hacer reír. Porque también hay una cuestión con los memes que no está mal, no está de más decirlo, que es de dónde surgen muchas veces los códigos primigenios de los memes, que es de este espacio que era donde se desarrolló el género de troll face.
donde uno de los primeros memes tenía que ver con presentaciones gráficas. Una plataforma particular, ¿era 4chan? Sí, en 4chan se empieza a generar un lugar no solamente de donde no había filtro. No solo un lugar de producción de elementos multimediales, sino un lugar casi de comisión de delitos. Es que era un lugar realmente muy anárquico, en el sentido malo de la palabra, porque realmente no había filtro, no había necesidad, no había control, salvo el control de calidad de decir tu meme o tu contenido no fue tan interesante. Claro, pero no tuvo tantas réplicas o no tuvo tanto impacto. Pero no era una cuestión ética necesariamente. Era un lugar muy libre, y cuando surge el género Trollface tenía mucho que ver con esto también de molestar. Había una necesidad de incomodar en esos primeros contenidos colaborativos. O sea, el personaje principal te interpelaba de una manera que solía ser negativa, porque se asociaba mucho con la picardía, por lo menos. Pero después era ver quién se atrevía a ir más lejos, hacer más humor negro o etcétera. De algún modo, digamos, siempre termina ocurriendo, ¿no? Hay una primera instancia de elaboración de contenidos que tiene casi un carácter ingenuo o un carácter muy positivo, muy edificante, y en algún momento aparece, como en casi todos los géneros, y lo podemos ver si estudiamos cine, si vemos cualquier transformación en lo audiovisual y en este caso en lo multimedial, de las historias color de rosa siempre se pasa a lo más oscuro, ¿no? Del género novela policial en su momento, en la literatura pasamos a la novela negra, de tener un protagonista que buscaba la justicia, teníamos después un protagonista que prácticamente basaba su vida en defender el delito. Y en este caso pareciera lo mismo, ¿no? Imágenes que a veces son tan edificantes que de algún modo parecieran estar provocando a un determinado tipo de productor de contenidos y de imágenes que necesita reforzar ese lado oscuro, podemos decir. Es que lo provocativo o lo provocador no es algo malo de por sí. No, o sea, hay que ver para qué lo utilizás. No estamos hablando en contra de la provocación. Estamos tratando de analizar el uso crítico y la construcción crítica de estos elementos que circulan y que nosotros también producimos y muchas veces contribuimos a viralizar. Porque hay una cuestión también, que el meme como género es nuevo, pero muchos de sus procedimientos, de sus operatorias, muchos de sus objetivos son la historia de la humanidad. O sea, lo que sucede hoy con esto seguramente se puede comparar, salvando las distancias y las diferencias, con otro tipo de movimientos artísticos o de expresiones sociales y específicamente humorísticas. El meme tiene un potencial comunicativo muy fuerte porque, si bien es metafórico, o tiene diferentes operaciones retóricas como las que conocemos en esta cátedra, también es eminentemente directo. O sea, suele ir al hueso de lo que está analizando. Representa entonces uno de los fenómenos más replicados en la cultura popular, porque más allá de la operación que hagas, la idea es que se reconozca rápidamente de lo que estamos hablando. Y en base a eso podemos clasificarlos, pero tentativamente, en estas categorías. Por ejemplo, nosotros podemos decir que hay un meme de circunstancia en el cual hay un elemento de la cultura popular o que se viralizó, aunque venga de origen analógico, digamos, no digital. Cotidiano, tal cual. Es decir, hay una imagen que ya es parte de la cultura popular porque salió de una película, o una foto de la vida cotidiana que se difundió muchísimo porque la situación o la actitud social que está representando de alguna forma te toca salvando las distancias. Eso sería como un meme como de circunstancia. De algún modo está apoyado en lo que nosotros conocemos desde la cultura visual, ¿no? Esto de aquello que nos constituye como individuos y que es parte de nuestra formación en la medida que somos personas que consumimos de manera permanente muchas imágenes que van pasando nuestro back. Y quedan allí almacenadas hasta que, vamos a mezclarlo con otra teoría, vamos a mezclarlo con Barthes, ya que lo dijimos, hasta que alguna imagen nos hace puntum, ¿no? En toda esa acumulación de imágenes casi sin sentido en algún momento, hay alguna que nos llama la atención, que nos identifica, que nos conmueve desde ese guiño que decíamos hoy, claro, desde esa complicidad que nos interpela, y allí es donde el meme encuentra la oportunidad de generarse, ¿no? Y de divulgarse. Me parece que en ese sentido nos hemos vuelto muy medievales en el tema de la importancia de lo visual y del anonimato. Porque tantos textos
que en realidad nos han llegado de esa época, y es, bueno, el autor no importaba, no sabemos quién lo hizo, y en el meme se vuelve también así. Ahí tenemos ahí siempre vos decís medieval y yo digo neobarroco, pero bueno, porque yo lo sigo a Calabrese, que es otro teórico que lo que plantea es que de algún modo de la década del 60 para acá, de 1960 para acá, sin contradecir, o sea, no es que... No, está bien. Las dos teorías tienen el mismo fin. Calabrese lo que plantea es que de 1960 para acá la preeminencia de las imágenes ha sido tan importante como en su momento lo fue el arte barroco, que es un arte que se considera prácticamente de propaganda de la Inquisición, podríamos decir, el arte que se da en Europa a fines del siglo XVII, del siglo XVIII, y que de algún modo a través de las imágenes busca adoctrinar, ¿no? Hacer conocer, por ejemplo, la vida de los santos de manera tal de que a través del sacrificio, del martirio de esos santos, las personas puedan llegar a ponderar lo importante que es la religión católica. Fíjate qué importante que es el dogma, que hay gente que dio la vida por ello. Entonces aparecen unas imágenes muy pregnantes, muy fuertes, de torturas, ¿sí? De martirizaciones verdaderamente épicas, si es que le cabe algún adjetivo a un verbo como martirizar, en donde la agudeza, digamos, la gravedad de la acción que se está representando es lo que de algún modo produce esta condición de adoctrinar, esta forma de transferir una enseñanza a un conocimiento. Calabrese dice que hoy estamos en ese mismo nivel, ¿no? Estamos acostumbrados a que las imágenes sean cada vez más agresivas, cada vez más intensas, cada vez más directas, y cada vez le tenemos menos paciencia a este rastreo de la fuente también, que nosotros consideramos que es tan fundamental, ¿no? Sí, y de hecho lo vamos a destacar especialmente. Otro de los tipos de meme que estuvimos dialogando, tratando de ordenar, nos parece que es el de comparación, y también viendo diferentes opiniones al respecto, que son estos que seguramente los conocen, que son los que se estructuran en 2 o más viñetas en un cuadro donde cada parte está reflejando algo con un objetivo de comparación, de analogía, de preferencia, pero también puede ser por una relación de causa y efecto. En ese sentido, sean 2 o más partes, hay muchos que no reflejan una situación en general, sino que necesitan la contraparte. Y después, el otro tipo de memes que también estuvimos diciendo fueron estos de los que podemos llamar reconfortantes. Sí, son como los menos memes de los memes, ¿no? Sí, como que para mí son como, lo voy a decir así, pero como un parásito de los memes, en el sentido de que se aprovechan de... Le falta memecidad. Pero saben de dónde viene. Pues en inglés se llaman los wholesome, que son estos reconfortantes porque son como sanos, en realidad no buscan una complicidad. Se aprovechan de la complicidad del género, es decir, saben de dónde viene, pero en vez de hacer un mensaje crítico o sarcástico o incluso reflexivo, lo que hacen es cambiar el remate. Por ejemplo, si fuese un chiste, cambian el remate por una expresión de deseo positivo. Tiene un mensaje emotivo y no una reflexión o una idea más intelectual. En ese sentido, toman al borde de la tarjeta de salutación. Exactamente, porque hay imágenes que son específicamente para eso, un mensaje emotivo que son exactamente lo que quieren ser. Estos llegan a ese camino, pero utilizando el recorrido de los memes. Y después, bueno, está lo que sería el meme gestual, que, bueno, en inglés sería el fan face, que es este que se destaca una cara que por un motivo es llamativo, es una cara divertida, que representa en sí misma. Oportuna, ¿no? Eso, oportuna, exactamente. Cuando decir, este frame de esta película, esta imagen, esta foto, de pronto lo puedo utilizar. Es un poco como funcionan los stickers en WhatsApp. Con esta cara ya te estoy diciendo sin decirte lo que me está pasando por la cabeza. Y de hecho podemos pensar no solamente en fanface humanas, sino que también hay algunos elementos muchas veces de la naturaleza que se humanizan o se cargan de expresividad justamente por el anclaje verbal, ¿no? Que ayuda a reforzar esa condición oportuna que encontramos en determinados elementos inesperados. Sí, eso es como, bueno, vos trajiste a Bergson a la mesa y es una de las cosas que él dice. Nosotros vemos, por ejemplo, en el humor siempre tiene que haber un factor humano, no te causa la montaña por ser una montaña.
Y después hay una construcción en base a diferentes técnicas que también podemos seguramente sumar más, pero en principio reconocimos que hay operaciones que devienen ya en operatorias. Eso se lo robamos también a Calabrese, digo, para que tengan en cuenta un poco de la bibliografía. Esto que estamos planteando con el profesor tiene que ver con estar analizando un género, como decíamos, ya trabajado, pero en algunos casos novedoso, y está bueno que siempre entendamos que nuestra mirada académica tiene que ser acompañada con un marco teórico, porque eso es algo que afianza el análisis y le da posibilidades después de tener una cierta continuidad y una cierta replicabilidad. Por eso somos tan insistentes en mencionarles autores que nos parece que son accesibles, que son interesantes, que son relevantes, para que ustedes después los sumen a sus propias exploraciones. ¿Las operatorias decías? Sí, el más conocido es el meme de plantilla, que sería también... el básico. Claro, y hay algunos que también se pueden ver como de plantilla considerándose otra operatoria, pero es esta idea de que una imagen se usa reiteradas veces hasta que ya se modifica la dimensión verbal. De hecho, en algunas categorizaciones que exploramos, el de plantilla era considerado un tipo de meme, claro. Pero lo que decíamos es que más que ser un tipo de meme, es una técnica. Sí, porque si no, todo meme termina siendo de plantilla, cuando se repite muchas veces y lo verbal se asocia a la imagen haciendo esta utilización del texto. Y lo que hace es, el de plantilla, propiciar constantemente nuevos sentidos. Se puede utilizar y reutilizar. Así funciona esa operatoria. Después está el collage, que bueno, se utiliza para muchísimas cosas, pero en el caso de los memes también. Es una operatoria que implica esto de juntar diferentes elementos para crear uno nuevo. Produce un nuevo sentido a partir de fragmentos. Y el que consideramos de recreación, que ya sería como la remake, cuando se potencia el valor de una obra original, reconocible, pero aportando un nuevo elemento a lo que ya existía o destacando algo de lo ya existente. Bien, entonces ya ensayamos una clasificación, vimos algunas de las técnicas operatorias que están afianzadas, digamos, como parte del meme, y nos faltaría considerar, ya que estamos analizando al meme como un género, las dimensiones que nos propone Steinberg, que es otro de los autores de nuestra bibliografía obligatoria, para considerar los géneros en distintos dispositivos, ¿no? El nivel temático, el nivel retórico y el nivel enunciativo. ¿Por qué nos interesan estas dimensiones? Porque nos permiten salirnos del objeto. Es decir, a nivel temático y retórico sí, en general estamos anclados en el objeto cultural, pero cuando ya empezamos a considerar lo enunciativo, consideramos esta proyección que también hacen Kress y Van Leeuwen, por ejemplo. ¿Recuerdan estos autores que trabajaban la idea de que un texto se podía expandir al ser considerado una unidad de realización multimodal más allá de los límites del objeto mismo, para considerar las condiciones de producción y de distribución o recodificación, dicen ellos? En el caso del meme podemos considerar que a nivel temático lo que se persigue es una reflexión, ¿verdad? De algún modo buscamos que este elemento, a través de la emoción, del sentido del humor, nos permita expresar una creencia, ¿no? Exponer un pensamiento que buscamos que sea común con las otras personas. Claro. Por otro lado, tenemos a nivel retórico esta condición de rápida propagación, ¿no? Es una de las grandes particularidades que tiene a nivel de la forma, ¿no? La forma en que se mueve, la forma en que se realiza, y también esto de que trabaja con la base de imágenes que forman parte de nuestra cultura visual, de nuestra cultura general, de nuestra cultura común, que de algún modo se van hibridando justamente por ser una de las características especiales de este género. Y finalmente, a nivel enunciativo, el objetivo del meme está ligado con esta complicidad, ¿verdad? Que mencionábamos hoy. Y también con esta idea de trabajar desde esa complicidad con el destinatario, con el potencial difusor de la imagen, una cierta sensación de pertenencia, podríamos decir. Sí, porque es una identificación que no es solo entre un usuario y otro, que puede ser, por supuesto, hay memes seguramente muy personalizados, pero en realidad la idea es que el sentimiento de pertenencia abarque
un concepto abstracto como la humanidad o un grupo comunitario, un colectivo más definido, pero sí. Entender el meme es como un ser parte, Exactamente, ¿no? De algún modo. Había una frase de Bergson que nos interesaba. Sí, porque nos hace pensar el meme reflexionando, ¿no? Con este ensayo acerca del significado de lo cómico, hablando de que para entender la risa hay que volver a ponerla en su entorno natural, dice Bergson. Esta idea de que es la sociedad el entorno natural de la risa. Y sobre todo hay que determinar su función útil, que es una función social. O sea, la risa no como el fenómeno de la alegría o fisiológico, sino esta cuestión de que la risa debe responder a ciertas exigencias de la vida en común. La risa, dice Bergson, debe tener un significado social. Y eso me parece una de las cosas que más funciona en el meme, que no es necesario, no es que es obligatorio que los memes sean cómicos. Suelen serlos porque destacan mucho justamente esto. Bien. En el caso de Bergson, lo que tenemos es un autor que es un filósofo francés de principios del siglo XX, que, como decía Carlos, tiene este ensayo acerca del carácter de lo cómico que siempre nos interesa. De algún modo siempre lo estamos referenciando y citando porque lo que él hace es retomar una serie de teorías que vienen de distintos momentos de la historia en relación con lo cómico, con la risa. Por ejemplo, algunos textos como el de Bakhtin, que también aparecen dentro de nuestros textos obligatorios, para decir que en realidad no hay risa positiva, ¿no? Eso es algo muy interesante que siempre me llamó la atención de Bergson, que cada vez que nos reímos de algo, probablemente nos estemos burlando de alguien, que en general hay una parte de la risa que busca el ridículo. Esas son las cosas sobre las cuales es interesante llamar la atención, porque, como decías hoy, a veces no nos damos cuenta de quién nos estamos riendo y cuál es el daño que puede llegar a causar esa risa que nosotros estamos tratando de provocar a toda costa, por ejemplo. Por eso, ahí es donde yo veo que hemos avanzado como humanidad, porque el puntapié inicial que da Bergson justamente es el que nos hace reflexionar y cómo hacemos que esto sea positivo. Y ahí viene esta cuestión de ver si la risa denota un bagaje cultural en común, se vuelve algo positivo, pero para eso tenés que tener lo que tenemos hoy en día, un acceso al objeto de risa tan fácil que se desprenda de la situación particular de una persona. O sea, nos estamos riendo de este contenido, no de la persona que lo hizo o lo que sea. En ese sentido, difícil. Pero para mí hoy es mucho más posible que hace 100 años, porque realmente podemos decir, ponemos en circulación algo, yo no me puedo reír algo que no entiendo. Y lo más fácil de entender, lamentablemente, siempre es lo malo. Hace 100 años y hace 6 también, porque lo que decíamos es que, de algún modo, la potencia que han alcanzado las redes sociales, especialmente a partir del 2015, ha tenido que ver con este desarrollo de los teléfonos inteligentes, ¿no? Que han llegado en ese momento al 4G, lo que permitió que muchos de los aparatos que las personas llevaban consigo se tomaran fotos y las pudieran subir de inmediato a las redes, algo que hizo que hubiera una cierta reducción del control hegemónico que determinados medios de comunicación podían hacer de aquello que se estaba haciendo llegar a distintos sectores de la sociedad como supuesta información. Es decir, hasta ese momento, determinados, vamos a seguir a Van Dijk, que era el que estaba en el inicio de la clase, determinados medios de comunicación hacían llegar o construían una imagen acerca de un determinado fenómeno ocurrido que respondía a unos determinados intereses. De golpe, a partir de 2015, no tenías una sola versión, no tenías un solo periódico, tenías 500.000 personas sacándole una foto o memeando un determinado acontecimiento, y eso hizo también que de algún modo se empezara a romper este control hegemónico, ¿no? Bueno, ahí está la palabra, sí. Que ahí está lo positivo de la risa. Si yo lo uso para reírme de la gente que está en desventaja, desprivilegiado, entonces es negativo. Ahora, si yo lo uso para alterar el poder establecido. Exactamente, si yo lo uso como una herramienta contrahegemónica, el humor es una herramienta muy útil. Y después hay otra cuestión, que a nivel social, este estilo de vida contemporáneo que tenemos nos ha dado mucho más permisos para reírnos de nosotros mismos. Que eso también es una cuestión. Entonces a todo el mundo le está pasando esto. Entonces me animo a hablar de eso, me animo a reírme de mí mismo porque evidentemente estamos en la misma. No soy el único al que le pasa, por lo tanto se habilita
Pero eso, bueno, progresivamente ha pasado a lo largo de toda la humanidad. Pero en los últimos años se ha potenciado, por suerte, ese permiso social de reírse de uno mismo y no solo estar en desventaja por eso, sino al revés, tener una ganancia social de poder decir, reírme de mí mismo es un valor. Por eso el meme es algo tan valioso que lo tenemos que cuidar. No podemos dejar que cualquier cosa sea meme, por decirlo así, en el sentido de tenemos que ser cuidadosos y no dejar que determinados prejuicios, que en general atentan contra nosotros mismos, se divulguen de manera de meme, ¿no? Muchas veces detrás del chiste, decíamos cuando analizábamos lo de 4chan y demás, y de dónde había salido el trollface, muchas veces detrás del chiste se esconde el racismo y se esconde el prejuicio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo? ¿Tenemos que dejar de hacer memes o tenemos que dejar de circularlos? No, tenemos que mirarlos críticamente. No, nunca. Jamás. No, pero lo mismo pienso del humor en general y del arte también en particular. Esta idea de decir, ¿dónde me estoy posicionando? ¿A qué puede llegar a afectar lo que estoy generando? Más allá que uno la puede pifiar toda la vida, siempre está bueno esto de decir, bueno, pero mis intenciones son claras, son estas. Hemos hecho una selección de memes que nos han parecido adecuados para reflejar las categorías, porque obviamente si hablamos de categorías... Al menos esta primera clasificación de 4 tipos de meme en los que podemos empezar a pensar. Teníamos el meme de circunstancia, el de comparación, el edificante y el de cara llamativa, graciosa. El gestual. El gestual, sí. Perfecto. Podemos ver en primer término el meme de circunstancia. En este caso elegimos uno que tiene un anclaje que dice cuando te quieren saludar pero no respetan el distanciamiento. Ahí hay en parte algo gracioso, ya no tanto en el gesto de la cara, sino en el gesto de la mano, pero por sobre todo lo que importa ahí es la situación que está reflejando. Esta imagen y este texto me sirven para que se reconozca fácilmente una situación en la particular. Este meme está muy anclado en la situación de pandemia que se dio a partir del COVID-19 y una de las medidas de distanciamiento que fue el uso del barbijo, del alcohol en gel, que desató de algún modo una serie de prácticas culturales que nunca nos imaginamos que iban a surgir, ¿no? Como esa primera época de abastecimiento en que la gente salía a buscar papel higiénico como si no hubiera otro. Sí, eso fue muy raro, nunca terminé de entender el papel higiénico. Pero aparecieron muchos memes también en relación con seguro. eso. Bueno, ahí, no sé, será porque vivo solo, pero el tema del papel higiénico me parece claro. Ese nunca, claro. Esos no me interpelaron tanto, porque acá en el barrio al menos nunca faltó. Y también está una operatoria de collage en este que estamos analizando, en el de la pintura esta con el señor que se parece a Olmedo, como bien notaste. Sí. Y después tenemos que sería el que la cara en sí llama la atención, más allá de que la puedes usar para varias situaciones. Puede funcionar como una plantilla. Pero también en este caso es gestual por el zoom que se hace sobre el rostro. Claro, ¿no? La operatoria ahí no es de comparación, pero necesitas los dos paneles para hacer foco. Estás haciendo ahí, claramente estás destacando la cara, que andás a ver en qué estaba pensando el modelo real. Pero sirve mucho como para una serie de emociones, de sensaciones o de ideas que quieras mostrar. Expresar. El anclaje dice, cuando dicen que ser artista es fácil, porque es solo pintar. Es genial, es de nicho este meme, podríamos decir. Es para nosotros. Sí, claro. La plantilla se puede usar para varias cosas. El tipo de meme de gesto llamativo se puede aplicar a cualquier situación, en todo caso, en la que vos digas, me estás cargando. Pero lo importante, más allá del anclaje que vos le pongas, es el gesto del protagonista del meme. Y acá tenemos el típico de comparación. En este particularmente, que es el yo antes, y es me duermo a las 3 a.m. y me despierto a las 7 para ir a la facu, y yo en cuarentena, que es me acuesto a las 3 a.m. y me despierto a las 3 p.m. porque tengo sueño. Y en ese sentido, más allá de la identificación que pueda generar, el funcionamiento es claro. Es antes bien, ahora mal. Y en ese sentido, la comparación no es de causa y efecto, sino de hacer un paralelismo entre estas situaciones. Es
es clarísimo igual cómo funciona porque es una clásica imagen. Pero por supuesto se puede hacer. Y ahí tenemos el menos meme de los memes. Sí. Que es el que no te cae bien. No, que pero es respeto. edificante, ¿no? El edificante, el reconfortante. Que vos esperás, la cara del gatito que estamos viendo que dice, si no abandonaste en marzo, no abandones ahora que falta un mes. Vos podés. Y uno dice, claro, pero no me dio. No tiene un plot twist, no tiene un giro, no tiene un remate, pero esa imagen del gatito se usa mucho en memes para hablar desde algo, no necesariamente del humor, pero sí dentro de una complicidad. Esto no genera ninguna complicidad, genera en todo caso una empatía. Pero por una cuestión de operatoria justamente no deja de ser un meme. No es una tarjeta de salutación, no podemos decir que lo sea, es un meme, pero le falta memicidad. Claro, pero se la saca a propósito, ese sería. O sea, sabe cómo funcionan los memes y elige ir por otro lado, en todo caso sí te queda la sorpresa. Acá destacamos en estos 3 ejemplos que vamos a compartir con ustedes, memes que de algún modo están construidos, ¿no? Con distintos grados, otra vez, claro, de complejidad o de apelación a la complicidad. Claro, o niveles de intervención. ¿Qué tanto intervenís el material original? En este caso nosotros vemos piezas de arte que podemos decir intervenidas de alguna manera muy diversa. La primera imagen que estamos viendo ahí, la de este beso, está recreada, sería como una remake, porque o la referencia es directa o uno, como usuario, puede hacer la referencia. Puede reconstruirlo. Exactamente, pero se hace de cero. Esa es la diferencia. No hay una intervención directa. Directa puede ser la asociación que uno hace. Uno puede llegar a reconocer que esta imagen es una apropiación o una transposición de otra imagen previa, pero no necesariamente esa condición hipertextual está referenciada en la imagen. Si no conozco la imagen de origen, no pasa nada. Funciona igual, el beso, en este caso, cumple su función porque además está la ironía, otra vez, ¿no? De la restricción social y del distanciamiento que hay en un gesto tan íntimo y tan cercano, claro, ¿no? Distinto lo que ocurre en el segundo ejemplo, en la segunda imagen, donde vemos otra vez una apropiación, una intervención sobre esta imagen que está en el techo de la Capilla Sixtina, realizada originalmente por Miguel Ángel, que tiene 2 intervenciones. Tiene un anclaje verbal y además tiene unos implantes, uno de los personajes que refuerza lo que se dice. Si Dios es todo, también es trans, ¿no? Y ahí podría ser solo la frase, solo el anclaje, pero la intervención es bien directa por los implantes mamarios y de pelo, supongo que también. En ese sentido hay ahí una intención de reforzar aquello Totalmente. Que se está haciendo y además esto de simular, ¿no? Que esto que está escrito no está tipeado, ¿no? No tiene una tipografía, sino que es un gesto de vandalismo. Es como si hubieras tenido la oportunidad de subirme con un andamio hasta el techo de la capilla y lo hubiera hecho con aerosol. Totalmente. ¿No? Ahí es también el lugar donde tiene que estar dicho. Es parte del mensaje de cómo está hecho. Ahí volvemos a Crazy Van Leuven, o Crazy y vandalismo en este caso. A mí me gusta mucho esta imagen que elige intervenir también el original, porque podría ser fácilmente reconstruible. Se podría hacer una remake porque es como muy icónica. Bueno, lo que está en Homero, ¿no? Los Simpsons que han hecho toda todo. Pero para mí está bueno ahí que no, tiene que ser por esta cuestión vandálica que decís vos. Crazy vandálico, me quedé con pero para mí está muy bueno eso de que tiene que ser el original, si no se pierde parte de la intención. Y la última tiene que ver con una comparación, se establece ahí una analogía entre estas 2 imágenes que ya es mucho menos directa, porque ahí las tenés que poner juntas. Sí. Para evidenciar de qué estás hablando. No hay un necesario llamado de atención, no hay un espíritu crítico, no hay un cuestionamiento, hay simplemente una intención de imitar o de que se vea por analogía algún tipo de relación, ¿sí? Pero no hay necesariamente una operación retórica ulterior. Pero bueno, todos estos análisis tienen que ver con lo que veníamos desarrollando en la primera parte del encuentro, que es considerar de qué modo los presupuestos, los sobreentendidos, los prejuicios están operando en el discurso académico, primero, y luego en las redes sociales,
Y la idea es empezar a tomar conciencia crítica de aquello que está ocurriendo y por eso queremos reducirlo a 3 ejes fundamentales, ¿sí? Si tenemos que considerar cómo funcionan los prejuicios en las redes sociales, hay 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, todo género siempre puede ser vehículo de prejuicios y de discriminación, ¿sí? En tanto que estos elementos estén asociados a la estima propia de quienes lo elaboran, expresando la superioridad, y esto se lo estamos robando a Van Dijk, decíamos, en la primera parte del encuentro, expresando la superioridad sobre los demás con la pretensión de imponer determinados esquemas culturales. En consecuencia, también en las redes sociales la diferencia puede transformarse en desigualdad. Ese es uno de los riesgos más importantes que corremos. ¿Ibas a agregar algo? No, es que para mí esa es la clave del tema, de entender que muchas veces estamos en una posición de desigualdad y por eso no puedo permitirme cualquier tipo de humor o cualquier tipo de meme o lo que sea. El segundo elemento sería una ilusión de impunidad. Y digo ilusión porque puede ser que haya consecuencias reales. Todo es rastreable. Todo es rastreable. Todo lo que diga que es privado, olvídense, no lo es. Y lo que puede parecer no rastreable en este momento, años más tarde puede ser que salga, que salte la ficha, que salga a la luz. En ese sentido, hay que romper con esa ilusión de impunidad. Este supuesto anonimato que te dan las redes y la virtualidad en general. Eso es lo que potencia la falta de empatía hacia los demás. Esta idea que nadie me va a descubrir, nadie me ve, entonces puedo omitir una identificación, una empatía con otro usuario. Y eso nos lleva al tercer elemento a tener en cuenta en relación a cómo operan los prejuicios. Ya hablamos de que tenemos que estar atentos respecto de cómo pueden esconderse detrás de determinados géneros, ¿no? Que parece que son recreativos y en realidad pueden estar reproduciendo prejuicios. Que por otro lado tenemos que tener cuidado respecto de esta ilusión de impunidad y finalmente, y volviendo un poco a lo que ya conversamos, considerar que muchas veces detrás del humor se esconde el odio de clase y la discriminación. El odio en general. Sí. El odio en general. Ahí también, cada uno de nosotros tiene una postura al respecto. Porque pero por supuesto que... especialmente yo creo que es el odio de clase el que más opera sobre los demás. Es que hay muchas cosas, y por eso está buenísimo el ejemplo que vamos a analizar ahora, hay muchas cosas que en realidad lo que a unos usuarios les desagrada es porque le retrotrae a un símbolo de pobreza. En ese sentido, hay muchas veces que el rechazo viene por una aporofobia. Totalmente. Que está muy, no solamente disimulada, sino naturalizada. En ese sentido, estoy de acuerdo que siempre hay una cuestión de clase dando vuelta, pero hay muchos prejuicios más que están muy arraigados también. Porque lo que estuvimos buscando fueron ejemplos, casos que nos sirvieran para analizar académicamente aquello que ocurre en la red en relación con los prejuicios, ¿no? Con la divulgación de prejuicios. Y lo que notamos es que en general la aporofobia, como decía el profesor, que es el odio, en realidad la palabra fobia de a poco la tenemos que ir sacando, ¿no? Sí, porque en muchos casos se sigue hablando, por ejemplo, de homofobia. Claro. Y una crítica que se hacía hace unas semanas en un encuentro teórico es que en realidad una fobia es una enfermedad. Claro. Y es algo que muchas veces uno no puede solucionar solo, que necesita un cierto tratamiento y que en la medida que uno está enfermo se puede curar. No necesariamente del odio uno se cura. Y lo que a veces se llama transfobia, por ejemplo, o aporofobia, debería llamarse transodio. Claro. O aporo-odio, ¿no? Sí, también bueno, hay una cuestión, esto ya a nivel muy de cuestionamiento personal, como esto de algo que me cuestiono en el sentido de que no tengo respuestas firmes al respecto, pero también hay muchas veces que dice, yo no me considero, por ejemplo, transfóbico, porque no tengo odio a, como que a veces... Yo tengo un amigo trans. Por ejemplo, entonces tengo un amigo negro. Y ese sentido dice, claro, no hace falta llegar al odio para que esté el rechazo. Mucha gente se escuda en esto de, no, yo odiar no odio, entonces esto no me afecta. Pero ese rechazo, en diferentes niveles
de intensidad o de manifestación, claro, no hace falta que llegues al odio, decir, no, si yo no tengo problema con los negros, no voy a tirarle botellazos a nadie. No hace falta que seas del Ku Klux Klan para que seas odiar, parte de ese problema. Para odiar y para replicar el odio que en general vemos en las redes sociales. Lo que nosotros veíamos cuando buscábamos un caso es que en general ese odio que se ve en las redes sociales es un odio que tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es tan positivo, que es la diversidad. En general hay un odio a todo aquello que se sale de una norma, que a veces no se sabe de dónde viene, ¿no? O quién la construye o con qué fines. Por eso elegimos un caso que se desarrolló en redes sociales en los últimos meses, que está relacionado también con las medidas que tomó el gobierno nacional argentino en relación con el control de la pandemia de COVID-19, que durante el año 2020 y parte del 2021 implicó, entre otras, que no hubiera presencialidad en el sistema formal educativo, ¿sí? Las personas que tomaban clases dentro de lo que son los niveles inicial, primario, secundario, terciario, universitario, lo hicieron durante todo este año y medio en la virtualidad. Eso implicó que muchos niñes manifestaran problemas de socialización, pero en general lo que se procuró preservar, es lo que se puso de manifiesto en ese momento, era la cuestión sanitaria. Entender que lo más importante era que no se muriera la gente, entonces se podía llegar a entender que había una necesidad de postergar alguna condición formativa o educativa. La salud de la mayor parte de la población por encima de una educación que luego se podría recuperar de otra manera. Más allá de que había una continuidad, siempre tuvimos una continuidad desde la virtualidad, pero bueno, eso también puso en evidencia la gran desigualdad que hay en determinados territorios. A veces bajo el mismo código postal hay dos sectores sociales, uno con acceso a la conectividad y otro no, uno con acceso a dispositivos y otro no, y eso también es algo que lleva a discusiones que son necesariamente políticas y que es importante que las demos. Pero bueno, como consecuencia de todo ello, apareció un primer meme, que es el que estamos viendo ahora, que tiene como anclaje una frase: Samba después de 2 años sin ir al colegio. Y ahí necesitamos dos explicaciones. Por un lado, necesitamos decir quién es Samba y luego a quién está representando en este meme. Claro, en ese sentido hay que tener en cuenta que es el personaje emblemático del canal Paca Paca. Un canal educativo, claro, que se da, que se forma, que se funda durante los gobiernos kirchneristas de las primeras décadas del siglo XXI, que tiene una serie de personajes y de temáticas diversas, y tiene este personaje en particular, Samba, que es un niño nacido, un niñe, ¿no? Una niñe. Habría que preguntarle a Samba. Habría que preguntarle muchas cosas. Nacida en la provincia de Formosa, que en general protagoniza una serie de animaciones con personajes de la historia argentina, ¿no? Tiene un vínculo con San Martín, con Atahualpa Yupanqui, ¿no? Entre otros. Sí. Que en este caso es apropiado, y ahí sabés más vos. Pero hay una intención ahí que claramente habla de una forma muy peyorativa acerca no solamente de la falta de presencialidad en las clases, porque primero, pero no hubo 2 años... Primero, como quién está representado. Claro, a eso voy que yo... el autor, quien ha creado este meme, está uniendo la imagen de este personaje Samba con lo que se considera la estética de Guachiturro. O por lo menos se consideraba, es un término que se actualiza constantemente. Defininos Guachiturro. Que es un personaje joven del imaginario ligado a la villa, a lo marginal, ligado, podríamos decir, a un límite entre lo marginal y ya lo abiertamente criminal. En ese sentido, hay una estética que es la que se le está aplicando a este personaje para reforzar en una sola imagen, y no solamente porque tenga una pistola en la mano, sino por un montón de elementos, está reforzando ese estereotipo. El estereotipo de porque si te vestís así,
Si te cortás el pelo de esta manera, estás ligado a la delincuencia. A la delincuencia, a la criminalidad. A la criminalidad, exactamente. Eso es lo que está funcionando, ese es el prejuicio que está funcionando ahí en la estética de cómo está vestido el personaje, ligado también a un montón de cosas que tienen que ver incluso con lo racial. Totalmente. Ahí está también el tono de la piel, no solamente el corte de pelo, el tono de la piel, lo que sabemos que significa también el personaje de Samba, que es el emblema de un pensamiento ideológico y político. Porque Pacá Pacá es antes que nada un espacio, no necesariamente políticamente partidario, pero sí de cuestionamiento político de la realidad. Cuestionamiento crítico. Crítico, ¿no? a nivel histórico. Desde Pacá Pacá se ha tratado de formar críticamente en la visión histórica a las niñas de varias generaciones hasta acá. Lo interesante también es, bueno, hoy vos decías, cómo la aparición de un determinado meme hace que quizás se revivan memes viejos, claro, como vemos en estos dos casos que aparecieron, pero también esta tercera reacción, ¿no? Que podemos ver, que es la respuesta desde la villa. Claro, a mí me interesa mucho esto de que no se le había dado tanta difusión a los memes sobre Samba, pero siempre están ahí. Y esto tocó una fibra muy sensible. Tocó y ahí se nota, ¿no? Tenemos una primera versión de un Samba blanco. Sí, señores, un Samba blanco. Eso está poniendo de manifiesto un prejuicio tremendamente fuerte, ¿no? Y muy afianzado y muy arraigado en la sociedad, que está reforzado en este segundo meme del Samba vestido con el uniforme de un colegio privado. Claro, ahí por ejemplo, lo bueno del meme es que se puede utilizar de varias maneras. Yo quiero entender que quien creó esto, pero eso porque yo lo elijo ver como usuario yo, de que eso es una plantilla utilizable para no parodiar a Samba en sí, sino parodiar el otro tipo de pensamiento. Esto de ponerte una versión de colegio privado de Samba, no creo que sea el ideal, lo que tendría que haber sido Samba, sino que refuerza justamente lo que Samba no es para bien, y no porque esté mal ir a un colegio privado y ser rubio, sino porque claramente esto es lo que les gustaría ver. Este es el Samba que a ustedes no les molesta, sería lo que está diciendo para mí ese meme. El Samba funcional al sistema. El Samba hegemónico. Otra vez bandije. Y ahí tenemos el tercer caso, ¿no? Lo que decíamos, la reacción desde la villa. De hecho, el anclaje es... ¿Vos qué llegas a ver? Sí, dice, ¿qué dijiste de la villa? Y en ese sentido me parece que el anclaje está reforzando una opinión de la persona que se lo ha tatuado. Además eso, ¿no? La fuerza de un meme que llega a ser tatuaje. Pero la frase en sí, está bien, el anclaje aporta a este sentido, pero ya el hecho de tatuárselo es apropiarse con orgullo de algo que nació como una crítica negativa o peyorativa. Vemos un caso más. Fíjense, también en redes sociales aparece una apropiación de una obra clásica de la historia del arte europeo. Hoy hablábamos de la cultura visual y cómo está presente en nuestra formación, a veces sin saberlo. Tenemos algunas referencias a la Venus de Milo, al Discóbulo de Mirón, a la Gioconda, ¿sí? De Leonardo, y en algún lado quizás tenemos esta referencia a La Última Cena, también de Leonardo, que lo vimos en varias ocasiones. En este caso, vemos cómo las redes sociales se apropiaron de la Olimpia de Manet, ¿sí? En la imagen original, producida por Manet, veíamos una mujer desnuda, posando como símbolo de belleza, acompañada de otra mujer que está ligada a la condición de servidumbre. Esta segunda mujer se le acerca con una ofrenda, ¿sí? Se le acerca con unas flores. Una mujer en condición de objeto, diríamos hoy, dirían las guerrilla girls, que está exhibida, ¿sí? Como sinónimo de belleza, y otra mujer esclavizada que la atiende. Para darle un refuerzo a lo que veníamos diciendo, la mujer que está signada como símbolo de belleza está, podríamos decir, etnificada, está caracterizada como caucásica, es decir, está representada como de piel blanca. Mientras que la persona que está ejerciendo las actividades de servicio tiene piel negra.
si eso fuera un meme de origen, ya tendríamos un montón de cosas para decir. Lo que a nosotros nos interesan son estos 2 memes que surgieron como respuesta en redes sociales en un determinado momento cuando se empezó a cuestionar justamente esto que estábamos diciendo hoy, ¿no? Los distintos feminismos populares que se han dado en todo el mundo, en América Latina, en particular en Argentina, de manera muy fuerte, han empezado a denunciar qué se está contando en los museos, qué historia se está contando en los museos y cómo es necesario empezar a revisarla. Por eso aparecieron estos 2 memes, entre otros muchos, en donde como símbolo de belleza aparece la mujer de piel negra, ¿no? Y como servidora, en ese caso sirvienta, como veíamos en otra clase, la mujer de piel blanca, y en otro caso el símbolo de belleza en una persona trans. Claro, y el tema de la ofrenda floral también intervenida. Artísticamente, en la primera reinterpretación hay una inversión de roles. Es como decir, bueno, estamos hablando de lo mismo desde este punto de vista. Y en la otra imagen ya hay como una reutilización de esa obra original para demostrar que también se puede hablar desde ahí de cualquier otra problemática. Eso es lo lindo justamente del material para memes, que vos lo podés utilizar para hablar de cualquier temática que le interese. Que sea significativa en ese momento, porque acá también lo importante es, el problema no es la obra de arte original. No estamos cuestionando qué es lo que pintó Manet o qué es lo que pintó Miguel Ángel o cuáles fueron los principios de belleza en la Grecia clásica del siglo V a.C. Lo que estamos cuestionando es por qué seguimos manteniendo vigentes esas ideas de belleza 2500 años después. ¿A quién le es funcional una idea de belleza que tiene una determinada forma, que es representada desde un determinado lugar? Porque, y acá seguimos a muchos artistas, la belleza, señoras y señores, la belleza no existe. La belleza es una construcción cultural. Lo bello, pueden ir leyendo a Kant y a todos sus amigos en adelante, lo bello es una construcción cultural, es una construcción racional, es una decisión que se da desde un determinado lugar. Alguien en algún momento construyó un parámetro de belleza que lo que procuraba era mantener otra vez una cierta hegemonía de un determinado sector social. Entonces, a través de la construcción de un determinado parámetro de belleza, yo me aseguro que un determinado sector social que tiene esos requisitos mantenga su poder, mantenga el control hegemónico. En la medida que yo decido que esto es bello y esto que es bello está en manos de unos pocos, si siempre sigo considerando que eso que es bello es lo que siempre está en manos de esos pocos, bueno, la realidad nunca va a cambiar. Necesitamos empezar a cambiar nuestras ideas de belleza, necesitamos empezar a dejar de lado aquellas bellezas, aquellas verdades que ya no nos representan, para empezar a vernos a nosotros en nuestra diversidad y en nuestra complejidad. Sí, el secreto es ampliar. Siempre. Entender esto de que no es solamente una cuestión de tolerancia, que bueno, como punto de partida no está mal, sino una cuestión de reivindicar la diversidad, no solamente tolerar la diversidad, porque la intolerancia es también... La tolerancia es una trampa. Exactamente, entre la tolerancia y la intolerancia no hay solamente 2 letras de distancia, pero bueno, está bien. El tema de cómo desnaturalizamos estos prejuicios. Ahí les queremos dar algunos consejos, ¿no? Sí, invitarlos a llamarles la atención en algún sentido. Sí, son ciertos puntos que implican una reflexión, ¿no? De cómo se desnaturalizan los prejuicios que circulan a través de los distintos géneros en las redes sociales. Por un lado, la primera forma, la fundamental a través de la cual podemos desnaturalizar los prejuicios es analizando críticamente todos los materiales que nos llegan. Los materiales que nos llegan y los materiales que producimos nosotros, porque siempre, antes de difundir algo, antes de darlo a conocer, antes de repostear, antes de compartirlo, tenemos que pensar, ¿quién lo elaboró? ¿Quién lo publica? ¿Y qué finalidad persigue ese material? Y lo que es más importante, que es un poco de lo que hablábamos recién, ¿a quién puedo perjudicar yo si lo replico? ¿A quién le estoy haciendo el favor si lo replico y a quién estoy perjudicando, a veces incluso sin quererlo?
Sí, otro de los tips es cuestionar las generalizaciones, porque uno a veces saca conclusiones generales que no se corresponden con la vida real, sea la vida real analógica o virtual. Esa sería también una cuestión a tener en cuenta. Tener en cuenta esto, ¿no? Que ni las generalizaciones extremas ni las particularidades extremas pueden ser las que nos guíen a nosotros a la hora de construir conocimiento. Y también lo que estamos haciendo en las redes es construir conocimiento y por eso tenemos que ser tan críticos. En definitiva, toda participación en cualquier espacio, y en este caso en particular en redes sociales, implica una enorme responsabilidad. Por eso es importante que consideremos que todo aquello que nosotros sumemos, aquello que nosotros elijamos difundir, sea un verdadero aporte, ¿sí? Siempre análisis crítico, siempre cuestionamiento crítico y positivo de lo que voy a compartir. Siempre tratar de pensar a quién puedo perjudicar si lo estoy compartiendo y, por otro lado, a quién estoy haciéndole el favor sin que me lo haya pedido y si eso va a ser bueno para mí y para otras personas. Y finalmente, tratar de dejar de lado los privilegios y siempre tratar de hacer un aporte significativo. Un último ejemplo queremos analizar con ustedes. Este se sale un poquito de las redes sociales, pero nos parecía interesante porque nos permite poner en cuestionamiento la historia en sí. Así ambiciosos somos. La historia, ¿por qué? Porque la historia es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia social que se construye a partir de testimonios del pasado, pero no por ello es algo que no se pueda cuestionar. En la medida que la ciencia historia sigue un método científico, está preparada para ser cuestionada, para ser refutada y revalidada. Esto es, para que lleguen nuevos testimonios, nuevos enfoques que de algún modo impliquen una renovación desde donde se contó la historia hasta ese momento. Por eso es que nosotros decimos que toda ciencia es subjetiva en la medida que implica un cierto relato o una cierta construcción discursiva del fenómeno histórico. Y por eso es que podemos reescribirla críticamente todas las veces que sea necesario a la luz justamente de nuevos testimonios y de nuevos enfoques. ¿Por qué? Porque tenemos que procurar que la historia no naturalice prejuicios. Nosotros tenemos el caso cercano de la historia argentina. La historia argentina escolarizada, la que nos llegó a través de manuales, nos llegó a través de los textos escritos por Mitre. Mitre, que fue uno de los presidentes argentinos que se aseguró en su momento de tener el control sobre la historia. De hecho, fundó una de las instituciones que en la década del 30 del siglo XX iba a ser el origen de la Academia Nacional de Historia, pero además procuró fundar un diario que se mantiene vigente hasta hoy, desde donde defender a esa minoría ilustrada, minoría blanca ilustrada de hombres blancos ricos, que de algún modo tenían el control de una serie de recursos económicos y que a través de la historia lograban una cierta legitimación, desde la historia y desde la política. Todo esto que les estoy contando es del siglo XIX. Cualquier parecido con la actualidad no es casualidad, ¿sí? Justamente hay una preservación de prejuicios a través de la escolarización de esa historia que necesitamos empezar a poner en cuestionamiento. Por algo es que trabajamos en el ámbito universitario revisando todas las veces que sean necesarios los materiales que nos llegan. Materiales que nos llegaron de una historia construida por los unitarios, que son los que ganaron la guerra civil entre unitarios y federales y que dejaron de lado todo interés que no sea el interés porteño, el interés de Buenos Aires, que de algún modo siempre trató de diferenciarse del resto de las provincias. Del mismo modo decíamos, perdón. Sí, perdón. No, decía esta cuestión, dice que eso se puede ver, por supuesto, a nivel macro, en hechos históricos muy difundidos, pero también en las pequeñas cosas, que son estas cuestiones que cuestionamos, lo podemos cuestionar desde lugares también incluso cotidianos. Totalmente, y por eso el ejemplo que elegimos es bien cotidiano. Lo que decíamos es que esta historia nos llegó a través de algo que yo les dije que son herramientas del terror, que si las ven las destruyan, que son los manuales escolares. Por favor, si ven un manual escolar, tírenlo.
quémenlo, le van a estar haciendo un bien a todas las personas involucradas en esa situación. ¿Por qué? Porque a través de los manuales escolares, Pink Floyd, se trata de normalizar, ¿no? Foucault, que también lo leemos nosotros, se trata de normar la conducta. Esas son las cosas que nosotros justamente tratamos de cuestionar. No les damos en ningún momento un digesto a ustedes. No queremos que piensen como nosotros. Les damos los textos que nosotros leemos para que ustedes discutan con nosotros y vayan construyendo su propio punto de vista crítico. Bueno, eso es lo que la educación normada procura no hacer. Yo diría que si encuentran un manual escolar, lo hagan meme. Que lo agarren, lo intervengan y saquen mucho. Todo. Claro, que lo dejen todo bien memeado. Vamos a analizar el último ejemplo entonces del encuentro de hoy. Los invitamos a ver esta transformación que hizo una marca argentina que es Blancaflor, que cambió su logo. Durante casi 50 años, Blancaflor tenía como logo representativo una mujer afrodescendiente con guantes blancos y gorro de cocina. Esa representación fue eliminada en los últimos meses de 2020, reemplazadas por unas manos de una persona caucásica, ¿no? Manos de ama de casa promedio, podríamos decir, que directamente están interviniendo en un bowl de cocina. Lo que nosotros rescatamos a continuación y les vamos a compartir en la pantalla y vamos a analizar con ustedes son algunos de los posteos, algunas de las reacciones que encontramos que aparecieron en las redes sociales en respuesta a esta transformación. Fíjense qué interesante la diversidad que encontramos en las respuestas. Por un lado está quien dice, Blancaflor quita a la africana esclava que amasaba para adaptarse a la nueva normalidad deconstruida. Lo cual yo ahí doy por sentado que está muy en contra de la deconstrucción ese comentario. Es el que hizo, el señor que posteó esto, la señora, o el señore que posteó esto, claro. Es el que hizo el meme de Samba Rubio con uniforme de colegio privado. Porque adaptarse a la nueva normalidad construida para mí implica que no estás teniendo en cuenta la empatía que sería. Lo hace de compromiso sería, como que a mí el subtexto ahí lo hace de compromiso. Acá como es que sigue, Blancaflor cambia el logo para no ser criticada por racismo. O sea, anula la posibilidad de que haya reflexionado y que lo haga por una conveniencia espontánea. Más que una conveniencia, ¿no? Claro. Una convicción, quise decir. Ahí va. Si Blancaflor no pone de nuevo a la negrita, no compro más. Dice otro posteo. Que va en relación con... mucha gente reconoce al producto por la negrita, vamos a ver cuando pierdan el mercado solo porque la gente deja de reconocer el producto. El verdadero problema es asociar negra con esclavitud. ¿Sí? Acá hay alguien que sí me parece que entendió bastante, dice, estamos discutiendo sobre la imagen de Blancaflor, el publicista logró su cometido, que muchas veces suele ser lo que se busca, que por lo menos que se hable, así que es otro punto de donde analizarlo. Acá hemos construido, digamos, con el formato de posteo, en realidad un comentario que salió de una entrevista a una referente social que analizó aquello que ocurrió con este logo y que dijo lo siguiente. En la época colonial, a las personas esclavizadas les hacían usar guantes blancos para que no tocaran la vajilla de sus amos con su piel oscura. Las representaban felices porque tenían que estar agradecidas de poder servir. La imagen de la harina Blancaflor era claramente una ilustración de aquella época que quedó naturalizada, ¿sí?, en un paquete sin darnos cuenta. Ahora, doña Blancaflor se liberó. Justamente lo que estábamos planteando. Muchas veces, sin querer, construimos imágenes que naturalizan prejuicios, que dan por sentado en esa búsqueda incesante que tenemos de establecer guiños con las otras personas y que muchas veces están perjudicando a personas o a sectores completos. Sí, o en todo caso no aportan a superar la situación. ¿Querés leer el que sigue? Bueno, continuamos con que la marca de harina Blancaflor ya no incluya la tradicional representación estereotipada de una mujer negra es una buena noticia. Es necesario seguir haciendo autocrítica sobre todo lo que sigue vigente, como muchos productos que se unen al estigma del personaje de Blancaflor con productos de chocolate, caramelos que llevan determinado colorante, y en ese sentido también
La idea es desnaturalizar eso. No es solo el caso puntual, sino toda la discusión que propone. Exactamente, porque en realidad, ¿qué es lo que se está cuestionando? Es, ¿cómo van a cambiar la historia? ¿No? Y la respuesta es, bueno, cambiándola. ¿Cómo es que se atreven a cambiar algo que históricamente se había hecho de una determinada manera? Si siempre se hizo igual, hay que respetarlo. No, señores. Si siempre se hizo igual y perjudicaba a la gente, hay que empezar a hacerlo distinto. Eso es lo que queremos que quede, digamos, como reflexión final. No hay nada que no pueda ser modificado, no hay ningún elemento cultural que no pueda ser revisitado, no hay ninguna historia que no se pueda revisar críticamente. Justamente nosotros en nuestra facultad estamos tratando de trabajar para desnaturalizar prejuicios. Estamos invitándolos a que reflexionen acerca de cuáles son aquellos prejuicios que quizás se cargan a la hora de escribir, a la hora de mirar los textos, de mirar la historia, de mirar la propia producción y que nos perjudican a nosotros mismos, ¿sí? Sí, más allá de las conclusiones que quizás no lleguen ni rápido ni nunca, sí es esta idea de decir, estamos invitando a ser parte de esta reflexión, no porque nosotros la tengamos clara, sino porque nos parece necesario reflexionar con los puntos de vista que surjan y con el bagaje que tenga cada persona. Esperamos que se vayan con muchas preguntas, no necesariamente con muchas respuestas, y les agradecemos como siempre. Hacemos una pregunta para el examen, ¿les parece? Definan la diferencia entre opinión, creencia y prejuicio. Tomen como eje el texto de Van Dijk y también busquen dentro de la bibliografía obligatoria otros autores de referencia. Expliquen qué función cumplen los presupuestos y los sobreentendidos en la comunicación y cómo operan en el lenguaje académico. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.